Listo, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a dar inicio a nuestro webinar en el que vamos a presentar los equipos BCP E-Series. Mi nombre es Gina Ramos, consultora de negocios en Celcom. Y bueno, está con nosotros Jorge Castellanos, consultor especialista de Hitachi Vantara. Gracias, Gina. Buenas tardes a todos. Pues como lo mencionaba Gina, hoy en esta sesión nos vamos a enfocar a una familia en particular de nuestros equipos de almacenamiento, que es la serie E. La presentación está dividida en dos grandes secciones. Primero vamos a ver pues algunos temas del mercado que nos indican por qué es importante este equipo. Vamos a ver también algunas generalidades de esta familia, de la serie E, algunas características, cómo se compara contra otros equipos de la competencia, etcétera. Y en la segunda parte de la presentación vamos a hablar en particular de cómo la retroalimentación que hemos recibido de nuestros partners, de nuestros canales, nos han ayudado a definir pues algunas estrategias y algunos puntos, ¿no?, que pensamos pueden ayudarles mucho a ser más exitosos al posicionar este producto. Bueno, en cuanto a temas de mercado, ¿qué está ocurriendo? Esta gráfica es interesante, este diagrama, porque nos indica a un alto nivel cuáles son las principales tendencias que estamos viendo en el mercado y sobre todo el tamaño del círculo nos da un indicativo de cuál es, qué tan importante o qué tanto peso tiene cada una de estas iniciativas a nivel de market share. Como podemos ver, uno de los círculos más grandes es precisamente el de almacenamiento tipo midrange, ¿no?, rango medio. Se estima que, que este mercado, nada más hablando de rango medio, tiene un tamaño de un poco más de 200 billones de dólares, 200 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, pues esto lo hace un segmento muy atractivo, ¿no? Es uno de los segmentos, por cierto, de mayor crecimiento que estamos viendo hoy en día. Entonces, la intención de este tipo de pláticas, la intención de que de repente la empresa haga más inversiones en este tipo de equipos, pues tiene como finalidad, como último objetivo, ayudarles a ustedes, ¿no?, como socios de negocio, como partners, a ser más exitosos, a poder, como se dice, ¿no?, a poder incursionar en esta rebanada, en esta oportunidad de mercado que es muy importante. ¿Sale? Ahora, ¿qué otras cosas estamos viendo? No solamente el tema de rango medio está creciendo, algo que estamos viendo también es que un segmento en particular, que es el de almacenamiento de tipo NVMe, también está teniendo un crecimiento muy fuerte. De hecho, en esta gráfica, los diferentes colores indican diferentes combinaciones, diferentes tecnologías de disco y cómo se han ido comportando en el tiempo. El segmento de almacenamiento NVMe, o mejor dicho, equipos que están exclusivamente en su totalidad basados en tecnología NVMe, hace unos 4 años pues, prácticamente no existía, pero ha venido creciendo y hoy en día es el único segmento que está reportando una tendencia hacia arriba comparado contra las otras combinaciones que más bien van hacia la baja. ¿Qué otras combinaciones? Por ejemplo, en la parte superior, en color verde, arreglos basados exclusivamente en discos mecánicos, ¿no? Eso va bajando. Arreglos híbridos, haciendo una combinación de discos mecánicos y all flash, también va a la baja. Y finalmente, equipos basados exclusivamente en estado sólido, ¿no?, también está bajando. Entonces, es interesante, ¿no?, este comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? En resumen, que NVMe no solamente está teniendo una participación fuerte, sino que es el único segmento que va con tendencia de crecimiento. ¿Sale?
Ahora, pues esto de alguna manera, estas dos grandes tendencias que hemos visto, de alguna manera influyen para que nosotros como Hitachi, pues hayamos ajustado nuestro portafolio, nuestras estrategias, y esto a final de cuentas nos ha llevado a tener hoy en día cuatro grandes familias de almacenamiento, yendo de arriba hacia abajo. La familia Enterprise, que es la serie 5000, la familia de equipos NVMe, que es la serie E, que es la que estamos viendo hoy en día, y tenemos además una serie F, que es para modelos all flash, y finalmente una serie G, que es para arreglos híbridos. ¿Vale? Ahora, características interesantes, todos estos equipos, todas estas familias comparten el mismo sistema operativo. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque estemos hablando de un arreglo Enterprise, de un arreglo All Flash o de un arreglo All NVMe, todos manejan el mismo sistema operativo, es decir, prácticamente son las mismas funciones, ¿no? Esto se traduce también en que todos estos equipos tengan la misma interfaz de administración. Vamos a ver más adelante que hay algunas variantes o algunas alternativas dependiendo de cada una de estas familias, pero de inicio todos pueden ser administrados desde la misma consola, ¿no? No importa si es el equipo más pequeño o el más grande, ¿no? Y como les digo, a final de cuentas esto hace que las funcionalidades, que los features sean consistentes entre un equipo y otro. No es un caso en el que, por ejemplo, si algún cliente quisiera una función avanzada en particular, tuviera forzosamente que ir a un modelo específico, ¿no? Esa función la podría tener en cualquiera de estos equipos. Esto, pues a final de cuentas, nos ayuda, ¿no? A adecuarnos, a adaptarnos, es la palabra, adaptarnos muy bien a cuáles son los requerimientos del cliente y poderlos resolver, poderlos atender de la manera más eficiente posible. Esta otra lámina, esto, entra al detalle de todos los modelos de cada una de estas familias. Digo, no vamos a ver a detalle cada uno de ellos, es más un tema informativo. La presentación se va a compartir. Y bueno, igual, yendo de los modelos más grandes a los más pequeños, está hasta arriba la serie 5000, que decíamos que son los equipos Enterprise. Después está la serie E, en la que teníamos ya desde hace, no sé, poco más de un año quizá, un equipo que es el E990, pero recientemente, apenas en diciembre, anunciamos otros dos modelos, el 590 y el 790. Después están todos los arreglos All Flash y todos los modelos híbridos, ¿no? Que van desde el 350, los modelos más pequeños, hasta el 900, ¿no? Que es ya de rango medio alto, o entry enterprise, ¿no? Es el rango en el que se ubica. Como les decía, ¿no? Todos con el mismo sistema operativo, básicamente la misma funcionalidad, la misma consola de administración. Y vamos a hablar en particular de estos dos equipos, ¿no? Que como mencionaba hace un momento, son los de más reciente anuncio. Estos equipos, o mejor dicho, la serie E en general, tiene estas características principales. Primera de ellas son arreglos que soportan hoy en día tecnología NVMe, ¿no? ¿En qué me ayuda esta tecnología? Y quizá nada más para dar el concepto, NVMe es un protocolo de pues reciente creación, tendrá quizá unos 3 años más o menos en el mercado, y este protocolo lo que hace es que resuelve las ineficiencias de protocolos más viejos. Y estamos hablando de protocolos de comunicación hacia los discos. Entonces, al resolver esas ineficiencias, lo que hace es que permite explotar en mayor medida el performance, el desempeño de los discos de estado sólido. La mejora es tan fuerte que hoy en día, con esta tecnología, los tiempos de respuesta pueden estar abajo de los 100 microsegundos. En el caso en particular de esta familia de la serie E,
ese tiempo de respuesta o latencia, como también se le llama, puede llegar a ser hasta de unos 64 microsegundos, ¿no? Entonces, esta es una de las características más importantes de esta familia, eh, porque más allá del tema técnico, lo que nos ayuda, como vamos a ver más adelante, es a resolver necesidades muy específicas de ciertas cargas de trabajo que están teniendo mayor crecimiento en nuestros clientes. ¿Sale? Ahora, otra característica de esta familia en particular es que nos da la flexibilidad de escoger de qué manera vamos a poder administrarla, ¿no? Y de esto hablamos un poquito más adelante, ¿no? De a qué me refiero con esta cuestión de opciones de administración. Y finalmente, la otra característica importante es que cuentan con la capacidad de comprimir y de duplicar datos. En nuestro caso, esas funciones se llaman Advanced Data Reduction, ¿no? Que no es otra cosa más que, como les digo, ¿no? Esa capacidad de comprimir los datos que están llegando, la capacidad de duplicarlos, pero muy importante, la elección de en qué momento hacer esa reducción de datos. Es decir, si se hace en línea o si se hace como un postproceso, es algo que define el propio equipo dependiendo de cómo sea la carga de trabajo que tenga en ese momento y de cómo sean los patrones de datos que le están llegando, ¿no? Entonces, esto en que nos ayuda es en poder tener un mejor desempeño en general, aun cuando estas funciones estén activadas. Ahora, en cuanto a qué es lo que está impulsando este tema de NVMe, eh, esta gráfica lo que nos representa es cuáles son los drivers de negocio de nuestros clientes que han hecho que la adopción de NVMe esté teniendo un crecimiento tan fuerte. El principal driver es precisamente poder alinear el comportamiento, las características del almacenamiento contra los requerimientos de los clientes, de los usuarios finales, ¿no? Eso es lo que está impulsando principalmente este crecimiento en la tecnología NVMe. Ahora, siendo un poco más específicos, ¿qué tipo de cargas son las que están impulsando esta adopción tan fuerte de NVMe? Curiosamente, y a mí me llamó mucho la atención esta gráfica, lo que está haciendo el principal driver para este tema de NVMe son las cargas relacionadas con analíticos, con Big Data, ¿no? Yo, digo, antes de ver esta gráfica, pensaba que este tipo de tecnología aplicaría o tendría una adopción más fuerte por parte de los clientes en temas relacionados con bases de datos, ¿no? Digo, y sí, los casos de uso alrededor de bases de datos, de hacerlas más rápidas, de bajar tiempos de respuesta, también es fuerte, pero me llamó la atención en particular este tema, ¿no? Que los clientes están adoptando esta tecnología principalmente para plataformas en donde están corriendo este tema de analíticos, ¿no? Y lo interesante aquí es que pues la gran mayoría de las organizaciones, de nuestros clientes, en mayor o menor medida, están ya con proyectos relacionados con analíticos, ¿no? Entonces, lo menciono para no perder de vista, ¿no? En resumen, los clientes están volteando mucho hacia este tipo de iniciativas, van a necesitar que las plataformas donde corren estos procesos tengan el performance, el desempeño suficiente para poder soportar esas iniciativas y en consecuencia la parte de tecnología NVMe, de tener un equipo basado en este tipo de disco, es donde se vuelve importante, ¿no? Se vuelve crucial para poder resolver las necesidades de todos estos clientes. ¿Preguntas hasta aquí? Yo creo que me estoy yendo un poquito rápido. Ok. Bueno, hablando en específico de la serie E, los tres modelos que forman esta familia, como ya lo veíamos anteriormente, son el 590, el 790 y el 990. Diferencias entre ellos, pues principalmente son temas de escalabilidad,
Los dos primeros pueden soportar hasta 24 discos, ¿no? Son eh, equipos que tienen integrada en el módulo donde está la controladora, vienen las bahías para instalar los discos. Esto tiene un espacio o abarca un espacio de 2 unidades. Y aunque tienen la misma capacidad en cuanto a número de discos, la diferencia entre ellos es la cantidad de cores que tienen en las controladoras. Entonces, el 590 está pensado para ambientes entry level, ¿no? Basados en NVMe, mientras que el 790 está pensado para cargas o para ambientes en los que el principal foco sea el performance, ¿no? Es decir, aunque la escalabilidad es la misma, el performance que voy a poder alcanzar en un 790 es mayor que la que puedo tener en un 590. Y finalmente, el otro equipo de la familia, el 990, ese está pensado para ambientes que necesitan escalar a mayores capacidades, hablando de terabytes, ¿no? O en este caso petabytes. Ahora, un punto importante, estas capacidades son capacidades sin considerar compresión y deduplicación. ¿Qué factores podemos llegar a alcanzar? Podemos garantizar hasta un 4:1 cuando activamos ambos procesos, ¿no? La compresión y la deduplicación. Si activáramos nada más la compresión, la garantía estaría de hasta un 2:1, ¿no? Pero en general, pensando, ¿no?, en clientes que están buscando ambas funciones, esta garantía puede ser de hasta un 4:1. Y como menciona aquí, un tema importante o interesante es que para poder establecer esta garantía no hay que hacer ningún pre-assessment, no hay que hacer una evaluación previa, ¿no?, para poder garantizarle al cliente que va a llegar a estos factores. ¿Sale? Ahora, ¿cómo se compara estos modelos contra otros equipos de la competencia? Esta tabla se armó tomando en cuenta datos principalmente públicos, aunque en algunos casos, que es lo que se menciona aquí con asterisco, son estimaciones basadas en esa información que está disponible de manera pública. No quiere decir, en otras palabras, que no necesariamente son datos que podamos ver directamente en el brochure de algún otro fabricante. No son más bien estimaciones basadas como menciona aquí, en esa información pública. Como podemos observar, quizá algo de lo que más resalta al comparar los equipos de la familia E contra estos competidores es el tema de performance. Es decir, qué tantos IOPS por segundo va a poder soportar cada uno de estos equipos comparado contra el resto. Ahora, otro tema interesante. La gran mayoría de estos modelos de la competencia soportan configuraciones en las que se pueden conectar más de un nodo, ¿no?, formando pues un tipo clusters, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de este equipo de Dell, del PowerStore, puedo tener hasta 4 nodos integrados para formar un solo equipo. En nuestro caso, la estrategia con el 590 y el 790 es que sean equipos de un solo nodo, ¿no?, con controladores redundantes, pero que con este solo nodo podamos soportar un desempeño, un performance mucho más alto del que pueden llegar nuestros competidores, aún con este esquema de poder agrupar varios nodos. ¿Sale? Esta gráfica, bueno, como les decía, se va a compartir la presentación para que ustedes la puedan revisar con calma, pero creo que esos serían los puntos principales, ¿no? El tema de cuántos IOPS se pueden llegar a alcanzar y este tema de la capacidad de poder conectar varios nodos entre sí, ¿no? Que como les decía y repito, hago énfasis, en nuestro caso, esa no es parte de la estrategia para estos equipos. ¿Vale? Ahora, estas gráficas, pues finalmente, o estos datos, mejor dicho, finalmente son datos que
que han sido integrados por Hitachi, ¿no? A lo mejor ustedes pueden desconfiar, decir, bueno, al final de cuentas es la visión del fabricante para armar este comparativo. En ese sentido, me pareció interesante presentarles esta otra gráfica, porque esta en particular es de alguna manera un poco más neutral, ¿no? Si quieren verla así, y habla de cuántos nodos de SAP HANA puede llegar a soportar cada uno de estos modelos que vemos en esta lámina. Digo, no quiere decir que este equipo sea exclusivo para SAP HANA, ¿no? De ninguna manera. Pero lo que me parece interesante es que da una visión de cuáles son las capacidades de cada uno de estos modelos, porque a final de cuentas, la cantidad máxima de nodos, pues tiene que ver con las capacidades que tiene cada uno de estos equipos, ¿no? En ese sentido es más bien un comparativo para dar una idea de, por ejemplo, ¿no? Un 590, ¿cómo se compara en cuanto a capacidad, en cuanto a performance, contra otros modelos de la competencia? ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Seguimos. De comentarios, si gustan pueden hacerlas también de forma privada al ponente o que sean respuestas de inmediato. Sí. De acuerdo, gracias, Gina. Ahora, recordarán, ¿no? Al inicio mencionábamos que en todos nuestros equipos, en todas nuestras familias, el sistema operativo de que vive, ¿no? Dentro de estos equipos es común. ¿Por qué es importante esto? Y digo, a lo mejor suena como algo trivial, pero si lo comparáramos contra otras marcas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Competidores que obviamente tienen también diferentes modelos para poder resolver diferentes necesidades, diferentes requerimientos de escalabilidad, pero lo que pasa en este caso es que cada uno de estos diferentes modelos pues tiene un sistema operativo único, ¿no? Y tiene mucho que ver con la forma en la que se han ido adaptando, desarrollando estos modelos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Dell, pues principalmente se hizo de tantas familias a través de adquisiciones. Por eso es que el sistema operativo no es el mismo, ¿no? Algo similar pasa con HP e igual con IBM. Ahora, lo importante aquí, o la diferencia, el diferenciador, en nuestro caso, repito, es que el sistema operativo es el mismo para todos nuestros modelos, la funcionalidad es la misma, y algo que no he mencionado es el que las funciones sean las mismas, no importando el modelo, nos permite a veces hacer combinaciones, sobre todo en esquemas de replicación, no importando que un equipo en ese esquema sea un enterprise y otro equipo sea un midrange, por ejemplo, ¿no? Y hemos tenido casos reales en los que los clientes, por ejemplo, replican una parte muy pequeña de su ambiente, esa réplica no necesita alto performance, entonces nos permite considerar un equipo más pequeño y con eso ser más eficientes en cuanto a costos. ¿Sale? Ahora, ¿qué cosas puedo llegar a hacer con la familia E, con el E990 o el E790? Una función que no he mencionado, pero que también es común para todos estos equipos, es la capacidad de virtualizar almacenamiento, ya sea de Hitachi o de otras marcas, ¿no? Como se ilustra aquí. Virtualizar quiere decir que estamos tomando el control de los recursos proporcionados por estas otras marcas, por estos otros equipos, y presentarlos a los servidores como si fueran un pool interno de almacenamiento, ¿no? Para el servidor es transparente dónde vive el dato o el volumen que está consumiendo. Puede estar ya sea en un equipo externo, puede estar en el equipo Hitachi o puede estar repartido entre el storage externo y el interno, ¿no? Esta funcionalidad viene también incluida en la serie E o es algo que podemos manejar en la serie E y nos sirve, por ejemplo, para simplificar la administración, como se menciona aquí. ¿Por qué? Porque ahora todos estos recursos los voy a estar manejando a través de la consola del equipo Hitachi, ¿no?
me ayuda también a mejorar el performance. Porque, por ejemplo, a lo mejor estos equipos son de disco mecánico o son de disco de estado sólido tradicional. Entonces, si yo meto aquí una capa, aunque sea pequeña, de disco NVMe, pues le puedo dar al ambiente ese beneficio de alto performance, de bajo tiempo de respuesta, asociado con la tecnología NVMe, sin tener que desperdiciar o sin tener que reemplazar por completo estos otros pues sistemas que a lo mejor todavía tienen mantenimiento vigente, ¿no? Y otra ventaja del tema de la virtualización es que yo puedo heredarle a estos equipos la funcionalidad que venga dentro del equipo Hitachi, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Hablando otra vez de casos en los que el cliente necesite hacer réplica hacia un sitio remoto, también hemos tenido casos en los que el almacenamiento en un sitio es de una marca y el almacenamiento en el sitio remoto es de otra. Entonces, a través de la virtualización, podemos establecer esos esquemas de replicación a través de hardware, aunque el almacenamiento como tal sea de diferentes proveedores, ¿no? De diferentes fabricantes. Y se me estaba pasando otro punto interesante. La virtualización también nos ayuda a realizar las tareas de migración. Por ejemplo, en este mismo ejemplo, podríamos estar migrando datos de un equipo de una marca hacia otro equipo de otra, o bien hacia el equipo Hitachi. Entonces, esta es una herramienta que utilizamos muchísimo en proyectos en los que se requiere, pues, un reemplazo tecnológico y que se requiere precisamente, ¿no? Migrar los datos de ese equipo que estamos reemplazando hacia el Hitachi. Ahora, para cerrar esta primera parte de la plática, como resumen, ¿no? De por qué la serie E puede ayudarles, por qué la serie E puede, o es importante considerarla, ¿no? Para proyectos que estén revisando, pues aquí hay algunos puntos principales. Para empezar, como lo vimos cuando en esos comparativos de desempeño contra otras marcas, contra otros equipos que también utilizan NVMe, el tiempo de respuesta en estos equipos, en los Hitachi, es de los más bajos que podemos encontrar hoy en día en el mercado, ¿no? Esta métrica de IOPS por unidad de rack es de las mejores, ¿no? Como lo veíamos en esa lámina, ¿no? Donde aparecían todos los equipos de diferentes marcas. ¿Por qué es también interesante? Por la capacidad de virtualizar almacenamiento externo, ¿no? Digo, esta función no es nueva, ya lleva muchos años que la tenemos disponible en nuestros equipos, pero por lo mismo es importante no perderla de vista. Puede dar muchísimas ventajas al momento de estar armando un proyecto. Otra característica muy importante, si hay algo por lo que nuestros equipos son reconocidos en el mercado, es por la disponibilidad de estos equipos, ¿no? Lo que llamamos el RAS, ¿no? Esos niveles de ¿cómo se llama? De redundancia, de disponibilidad, son de los más altos que podemos encontrar hoy en día, ¿no? Y finalmente, otra característica que también no hay que perder de vista, el tema de la reducción de datos. Esto es algo que los clientes están pidiendo mucho, están preguntando mucho por temas de compresión, de duplicación. Eh, Como veíamos, en nuestro caso podemos garantizar hasta un 4:1 y no necesitamos hacer un assessment para poder hacer esa garantía. ¿Sale? Ahora, pasando al tema de cómo podemos apoyarles a ustedes como socios de negocio, como partners, en todo este tema de pues, ser más exitosos a final de cuentas en ese mercado midrange que, como veíamos, está teniendo un crecimiento tan fuerte, ¿no? Creo que es interesante mencionar esto. A final de cuentas, muchas de estas iniciativas que vamos a ver parten de la retroalimentación que hemos obtenido de ustedes. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, digo, no sé qué tan familiarizados estén con los equipos de Hitachi, pero una queja, ¿no? Muy común, muy frecuente anteriormente, era que no teníamos un arreglo de almacenamiento para el mercado medio basado en NVMe. En otras palabras,
Si existía la necesidad de utilizar NVMe, teníamos que irnos hacia los equipos más grandes, lo cual los hacía, pues hacía que los proyectos quedaran fuera, ¿no? Del presupuesto de los clientes. Eso cambia con este tema del E590 y el E790. O sea, nacieron precisamente para atender este requerimiento. ¿Qué más? Perdón. Se brincó. Aquí estamos. Igual, no sé si están muy familiarizados con temas de instalación de nuestros equipos, pero una queja también más o menos frecuente es que son equipos de alguna manera que requieren de cierta especialización para poderse instalar, ¿no? Eso está también cambiando con estos equipos, el 590 y el 790, como vamos a ver en unas láminas más adelante. Y finalmente, el tema de reducción de datos. También ocurría que para tener acceso a estas funciones sin tener un impacto en performance, teníamos normalmente que irnos hacia los equipos más grandes. Eso también está cambiando con estos dos modelos, ¿no? El 590 y el 790. Ahora, ¿cómo es este tema, ¿no? En particular, ¿cómo estamos resolviendo estos requerimientos, estas quejas? En el 590 y en el 790, el tema de instalación se ha simplificado muchísimo, de tal manera que en menos de media hora podemos ya tener el equipo arriba y podemos empezar a hacer ya las tareas de provisioning, ¿no? Hacia los servidores que van a consumir este espacio. Esta consola, de hecho, viene ya integrada dentro de la controladora, de tal manera que ya no es necesario instalar un servidor externo, una máquina virtual externa, para poder montar esta suite de administración, ¿no? O esta interfaz de administración. Como decíamos, ¿no? Dentro de estos equipos se puede hacer virtualización de almacenamiento, ¿no? Que eso nos ayuda en temas de migraciones, pero también existe una función, aunque esta aplica nada más cuando estamos migrando desde equipos Hitachi, que se llama Online Data Migration. Esta función, como su nombre lo indica, me ayuda a mover datos de un equipo Hitachi hacia el BSPE sin interrumpir la operación de los servidores. Y todos ustedes sabrán que ese tema de migrar datos en proyectos de reemplazo tecnológico, creo que es lo que más duele a los clientes, ¿no? Por los tiempos que se requiere para poder establecer o para poder concretar todas estas migraciones. ¿Sale? Ahora, ¿qué otro tema, no? El tema de la administración, que como decíamos, era una queja más o menos recurrente de que en nuestro caso era algo complejo de poder hacer. Como les decía también, eso se ha simplificado con esta familia, con la serie E, ¿no? Lo que buscamos es que este tema de poder tener listo el equipo pueda realizarse en un tiempo muy, muy corto, muy rápido, para que las tareas de provisioning ya las pueda empezar a hacer el cliente con pocos pasos, ¿no? También es importante mencionarlo. Dentro de la suite o dentro del software de administración que viene embebido dentro de la serie E, se incluye ya también un módulo para poder estar haciendo monitoreo del almacenamiento. Es decir, con esta funcionalidad, con este módulo ya integrado, evitamos tener que instalar algo extra, algo adicional para poder hacer temas de monitoreo, ¿no? De poder estar revisando cuál es el desempeño del equipo. Y finalmente, aunque esta consola embebida me puede ayudar a realizar las tareas más básicas, ¿no? De administración, de provisioning, etcétera, si yo llegara a requerir, por alguna razón, ¿no?
una consola o una suite de administración más avanzada, podría migrarme hacia lo que es el Operation Center, ¿no? Que este Operation Center es la suite de administración de los equipos más grandes, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo empezar con la consola integrada, ¿no? La que viene con el E590, con el 790, pero si en algún momento necesito funciones avanzadas, ¿no? Como las que se mencionan aquí a la derecha, puedo llegar a cambiarme, a migrarme hacia el Operation Center. Eh, ¿Cuáles son los criterios para escoger arrancar con la consola embebida o arrancar directo con el Operation Center? Bueno, esos criterios se resumen en esta lámina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tareas de aprovisionamiento rápido, básicas, pues las puedo hacer sin problemas con la consola embebida. Si, por otra parte, requiriera, por ejemplo, análisis de performance más detallados, la capacidad de tener, por ejemplo, análisis predictivo, ¿no? Del comportamiento del equipo, en ese caso, entonces sí tendría que migrarme o proponer, mejor dicho, el Operation Center, ¿no? Para tener acceso a esas funciones avanzadas. Ahora, ¿qué otros comentarios hemos recibido? Eh, esta parte tiene mucho que ver con el tema de ransomware, ¿no? Con cómo protegerme ante este tipo de ataques. Anteriormente, para poder establecer un esquema de protección ante ransomware, pues a lo mejor teníamos que recurrir a algún software externo, no sé, por ejemplo, algún software que me ayudara a generar respaldos, ¿no? Para poder dar ese nivel de protección. En nuestros equipos, y esto de hecho no es algo limitado a la serie E, podemos o tenemos una función que se llama Data Retention Utility. Esta función lo que hace es que al snapshot que yo esté generando, yo puedo decidir aplicarle una protección para que ese snapshot, esa copia instantánea, no pueda ser modificada por un acceso no autorizado, ¿no? Es decir, yo puedo, como se menciona en este ejemplo, tener un esquema en el que varias veces al día estoy generando un snapshot, pero decido que solo una de esas copias, aunque podrían ser todas, tengan esta retención. ¿Qué quiere decir esto? Que esta copia no la voy a poder borrar ni modificar hasta que pase el periodo de retención que yo haya establecido. Entonces, si este fuera un esquema real y llegara un ataque ransomware, a lo mejor estas copias no protegidas también son afectadas y también llegan a ser encriptadas, ¿no? Que es lo que pasa con un ataque ransomware. Sin embargo, esta copia, al estar protegida contra modificaciones, no va a tener ningún cambio y entonces este va a ser mi punto de retorno. ¿Sale? Ahora, esto a lo mejor no es un esquema nuevo o algo que no se haya, que no se pueda hacer de otra manera. Lo interesante es que esta función es algo que viene ya incluido en el sistema operativo de nuestros equipos, ¿no? En otras palabras, no es algo que ustedes tengan que comprar por separado. ¿Sale? Ahora, otro comentario que hemos recibido, y esto ya no tiene que ver tanto con el tema técnico, ¿no? Tiene que ver más con una cuestión comercial bueno, cómo hacer configuraciones, que nuestros esquemas de pricing a lo mejor son muy complejos. Entonces, esto también se ha tratado de atender y para ello se han liberado pues varias promociones, ¿no? Que de entrada me ayudan a reducir los costos del equipo, ¿no? Del 790, del 590. Pero además de eso, se complementa con backend rebates, por ejemplo, ¿no? Para hacer también más atractivo a ustedes este tema de proponer equipos basados en estos modelos, o mejor dicho, proyectos basados en estos modelos, perdón. Inclusive, digo aquí,
estas ligas van a estar incluidas, ¿no? En la presentación que vamos a compartir, vienen todos esos detalles, ¿no? De, bueno, por ejemplo, ¿no? ¿Qué porcentajes equivalen o están disponibles hablando de back-end rebates? Y también el tema de configuraciones. Se han sacado algunas configuraciones express basadas en lo que pensamos son las capacidades más demandadas o más populares, por así decirlo, ¿no? Entre los clientes, ¿no? Y estas configuraciones ya simplemente se seleccionan dentro del configurador. No hay nada más que hacer, no hay que meterse a definir grupos de paridad o cantidad de puertos. Todo eso ya viene predefinido, viene ya precargado en estas configuraciones, simplemente las escogemos. Y adicionalmente, pues estas configuraciones tienen un pricing ya también definido, ¿no? Que con descuentos muy atractivos. Estas configuraciones las agregué aquí en estas láminas. Digo, no vamos a ver quizá todo el detalle. Puntos importantes son las capacidades usables estimadas, sin considerar compresión y deduplicación, ¿no? Eso es importante. Y también tomando en cuenta, déjenme cambiar aquí, tomando en cuenta cierto tipo de RAID, en este caso RAID 6. Sin embargo, esto no impide, ¿no? Que si el cliente necesita un poco más de espacio, no hay nada que nos impida proponer, por ejemplo, RAID 5, ¿no? Como se menciona aquí. Y así para cada una de las diferentes capacidades, lo que va cambiando es el tipo de disco NVMe que estamos manejando en cada configuración, ¿no? En este caso de 1.9 teras, llegando hasta 7.6 teras. La cantidad de puertos es algo ya también predefinido. Son 8 puertos que vienen en estas configuraciones, hablando de Fibre Channel, o si el cliente necesita puertos iSCSI, también se pueden colocar, ¿no? Otros puntos a tomar en cuenta: estos equipos vienen con configuración, con soporte tipo weekday, es decir, es un nivel de soporte en el que los problemas en general se atienden al siguiente día hábil, ¿no? Creo que es la característica principal. Y otro punto interesante o importante es que estos equipos vienen con un kit para ser autoinstalados, ¿no? Es decir, no hay servicios de Hitachi para hacer la instalación de estas configuraciones, de estos modelos. ¿Sale? Eso fue para el 590. Para el 790, pues viene una tabla muy similar, también con las capacidades, ¿no? Estimadas dependiendo del tipo de RAID que se esté proponiendo. Ahora, el último tema, ¿no? de esta sección. Otra retroalimentación que hemos recibido de manera muy frecuente, ¿no? Tiene que ver con que los servicios puedan ser proporcionados también por los partners, es decir, que no sean exclusivos de Hitachi. Tomando en cuenta eso y tomando también en cuenta que los modelos de adquisición, la forma en que nuestros clientes están adquiriendo infraestructura ha ido cambiando, ¿no? Hoy en día el foco se está haciendo o está volteando hacia propuestas en las que ya no tengan que comprar todo el equipo, sino que se pueda comprar solamente o se puede ir pagando solamente la capacidad que está siendo consumida, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que estamos, o el paquete que Hitachi diseñó, se llama Virtual Storage as a Service, y este paquete lo que hace es que precisamente da esa facilidad, da esa flexibilidad para que, aunque el equipo viva en el sitio del cliente, la capacidad de ese equipo pueda estar siendo consumida conforme se vaya necesitando. ¿Cómo está formado este paquete? Aquí están las características principales. Es un paquete en el que de entrada el equipo que se está considerando es el E990. ¿Por qué se decidió tomar este modelo? Por varias razones. Una de ellas tiene que ver con la escalabilidad.
¿no? Que como veíamos en unas de las láminas al inicio, el E990 es el equipo de la familia serie E con mayor escalabilidad. Y el otro punto importante es que al estar basado en tecnología NVMe, podemos de alguna manera garantizar ciertos niveles de performance y de tiempo de respuesta, sin tener que meternos a análisis, a diseños más complicados, en los que, por ejemplo, no sé, si esto estuviera basado en combinaciones híbridas, disco de estado sólido y disco mecánico, sería mucho más difícil poder establecer estos parámetros, ¿no? Tanto de tiempo de respuesta como de transacciones que puede llegar a soportar. ¿No? Por eso se decidió que este servicio estuviera basado en el E990. Ahora, en este paquete se están buscando periodos mínimos de 3 años y máximos de 5 años. Y está dividido en diferentes bandas dependiendo de cuál es la capacidad que va a proporcionarse. La banda más pequeña empieza en 100 terabytes. Ahora, aquí una observación. Esta capacidad de 100 terabytes a lo mejor se ve alta para lo que es nuestro mercado, ¿no? Hablando del mercado en México, se están evaluando, se están buscando otras opciones para que tengamos esquemas también as a service, pero partiendo de capacidades más pequeñas. Sin embargo, una alternativa es poder incluir varios clientes, ¿no? Poder sumarlos para alcanzar estas capacidades mínimas, ¿no? Que tenemos disponibles hoy en día. En otras palabras, en ese esquema o en ese escenario, lo que podría ocurrir es que a lo mejor este equipo viva en instalaciones de nuestros partners y sean los partners quienes ofrezcan el servicio as a service a diferentes clientes, a más de un cliente, en otras palabras. De esa manera, teniendo varios clientes, a lo mejor es más fácil poder alcanzar estas capacidades mínimas de las diferentes bandas, ¿no? que están mostradas aquí. ¿Sale? Otra característica de esta oferta es que en general la mitad de la capacidad instalada tendría que fungir como commitment mínimo, ¿no? Lo mínimo que deberían pagar los clientes mes a mes, mientras que la otra mitad es el espacio flexible. Es decir, el cliente podría estar moviéndose, ¿no? Entre este rango de capacidades, ¿no? Dependiendo de cómo la vaya consumiendo. Y último punto importante, esta oferta incluye una consola de administración, desde la cual se puede hacer todo el provisioning, se puede estar monitoreando cómo están los niveles de consumo, pero esta consola vive en la nube. ¿Por qué se hizo esto? Para simplificar la entrega de este servicio, ¿no? En este caso, o lo que ocurre es que entonces ya nada más me preocupo por instalar básicamente los componentes de hardware, el disco, un par de switches de Red Sun, pero la suite de administración simplemente la voy a tener disponible conectándome hacia una nube pública, ¿no? Ya no tengo que preocupar por instalar todo este componente en las instalaciones del cliente o en las instalaciones del partner, ¿no? Si es lo que aplica. ¿Qué tan rápido podemos desplegar este servicio? El objetivo es que esto pueda concretarse en un tiempo máximo de 30 días, ¿no? Desde que iniciamos las pláticas con el cliente, se evalúan sus necesidades iniciales, ¿no? Se hace todo el proceso, se entrega el equipo, se instala, se conecta con la consola remota, ¿no? Que vive en la nube, ¿no? Ya hasta que se puede empezar a hacer los primeros cobros, ¿no? Por el consumo mensual. Nuestro target es que esto ocurra en 30 días. En otras palabras, lo que se busca es que sea un servicio fácil de desplegar, fácil de consumir y sobre todo que puede estar disponible de manera muy ágil, ¿no? Ese sería, creo que los 3 puntos principales de esta parte.
Bueno, y pues eso es básicamente lo que quería presentarle, lo que tenía preparado. No sé si hay algún comentario adicional, alguna inquietud, pregunta. Bueno, pues no queda más que agradecerles el tiempo y la atención. Como les comentaba, la presentación se va a compartir. En caso que hubiera alguna duda adicional, pues pueden contactarnos, ¿no? A través ya sea de Celcom o de manera directa. Gina, no sé si quieras agregar algo más. No, por mi parte sería todo. En nombre de Estelco les doy las gracias a todos por nuestro webinar. Este material va a ser compartido posteriormente y ustedes podrían encontrar el video grabado dentro de nuestro canal de YouTube y por medio de